Iruel Sanchez is based in Havana. He has a degree in computer engineering from the Universidad Tecnológica de La Habana, and he is the director of Casa Editora Abril and president of the Cuban Book Institute. From 2000 to 2009, he chaired the organizing committee of the Havana Book Fair. He's the founder of La Jiribilla Cultural Journal. He founded and coordinates the development of EcuRaid, collaborative encyclopedia, which is the Cuban version of Wikipedia. He edits La Pupila Insomne, one of the most widely read blogs in Cuba. He's a member of the Cuban Journalists Union and has sat on the International Committee of the World Gathering of Bloggers. He has lectured in Cuba, in Spain, in Brazil, and Venezuela, and spoken at international communication and computer science events in Latin America and Europe. He's a regular contributor to Telesur, Al Mayadeen, and Russia Today. And he directs the television program La Pupila Ensombrada. So, Paul, would you please play the recording that we have of Iruel's talk? Muchas gracias, es un placer poder estar en este espacio y poder desde Cuba dar un criterio sobre los últimos acontecimientos en nuestro país. Alrededor del 11 de julio se ha hablado mucho, pero sería bueno partir de que lo que ahí sucedió no es el resultado de procesos inmediatamente cercanos, sino de la acumulación en dos direcciones de igualmente procesos que se han venido incubando en la sociedad cubana. Por un lado, el deterioro de las condiciones materiales de existencia de la inmensa mayoría de la población por la interrelación entre dos elementos, el recrudecimiento sin precedentes de la agresión económica por parte del gobierno norteamericano, que, como es conocido, durante el mandato de Trump implementó más de 240 nuevas medidas contra la economía cubana, y el impacto de la pandemia, que en el caso particular de Cuba vino a prácticamente paralizar uno de los principales renglones económicos del país, que es el turismo. Y bueno, en el caso de estas medidas de Trump han ido contra otro de los principales ingresos del país, el principal, que es la exportación de servicios médicos, persiguiéndola por todo el mundo. Esto ha provocado importantes carencias en tres direcciones fundamentales: el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de medicamentos en medio de una pandemia y las restricciones para la generación de energía a partir de que también se han reducido las importaciones de combustibles, no solo por la disponibilidad de divisas, sino también por el encarecimiento a partir de las medidas contra las navieras que transportan ese combustible a Cuba por la política de Estados Unidos. En otra dirección, se ha venido incrementando de modo sostenido el financiamiento para la subversión en el país, ya desde la época de Obama. Pudiéramos decir que hay dos grupos de medios de comunicación y de activismos digitales financiados de Estados Unidos, pudiéramos decir, dirigido específicamente a sectores de gran influencia en la sociedad cubana, a partir de minorías como son intelectuales, académicos, periodistas, artistas, cuya mayoría sigue junto al proceso revolucionario, pero Estados Unidos ha logrado construir una cabeza de playa en esos sectores en Cuba, a partir de publicaciones que han generado un interés de una microclase atada a ellos, que tiene su modo de vida atada a esos ingresos provenientes de la subversión. Y por otra parte, los medios de agitación política que crecieron mucho, existían desde antes de la etapa de Obama, pero crecieron mucho en la etapa de Trump,
que no son, podríamos decir, actuaciones independientes, sino unos generan los estados de provocación para que los otros propongan las soluciones, podríamos llamar pacíficas, ¿no? O académicas o intelectuales, entre comillas, a lo que los otros generan, ¿no? La violencia, las provocaciones, eso pasó, por ejemplo, con la llamada articulación plebeya, surgida después del fracaso del golpe blando del 27 de noviembre, instigado desde un movimiento llamado Movimiento San Isidro, que como se supo después tenía vínculos directos con la Embajada de los Estados Unidos, el encargado de negocios les hacía de taxista, estaba allí controlando sus movimientos sobre el terreno, etc. Y también conectados con el financiamiento de los Estados Unidos, porque se revelaron contratos con dinero de la NET de más de $1.000 mensuales a algunas de estas personas. También durante la pandemia, por supuesto, se han desactivado las redes estudiantiles, educacionales. Ahí el curso escolar está suspendido hace año y medio en Cuba, y en Cuba eso tiene una importancia enorme porque es universal, prácticamente es obligatoria, prácticamente no es obligatoria la enseñanza hasta los 9 grados, y prácticamente todos los jóvenes menores de 18 años están en su inmensa mayoría o estudiando en los niveles de educación media superior, estudiando en la universidad. Y todo eso se desactivó, junto con un deterioro de las redes barriales de organizaciones sociales como la Federación de Mujeres Cubanas, los comités de defensa de la revolución, ese tejido histórico de la revolución que ha venido, es reconocido así por los documentos del propio partido, sufriendo un deterioro en su activismo, y también las propias estructuras de los delegados del Poder Popular. Durante este año y medio tampoco ha habido asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular que se hacen sistemáticamente cada 2 meses para que los ciudadanos ventilen sus inquietudes, reclamen soluciones, exijan respuestas. Eso también se ha desactivado durante todo este tiempo de pandemia y no ha sido sustituido con otras vías. ¿Con qué ha sido sustituido? Con estas personas que pertenecen a todas estas redes deterioradas o desactivadas, están, sobre todo los jóvenes, cada vez más tiempo en internet, cada vez más tiempo en las redes sociales digitales. Desde finales de 2018 hay datos móviles en los teléfonos que aceleran todos estos procesos y están sometidas a todo este bombardeo desde los Estados Unidos, financiado a través de todos estos agitadores políticos, todos estos sitios de agitación política. Toda esta combinación junto con algo que el propio gobierno revolucionario, el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció inmediatamente después del 11 de julio, que es la desactivación de un grupo de programas sociales que Fidel impulsó durante lo que se llamó la batalla de ideas, dígase los trabajadores sociales, los instructores de arte, los programas de superación para jóvenes, que se impulsaron un grupo de transformaciones económicas, pero estos programas, en medio de esas transformaciones, lejos de ser menos necesarios, son más necesarios. Y no se siguieron acometiendo, aunque sí están presentes las atenciones sociales, la seguridad social, siguen estando presentes en las políticas del Estado cubano, esa filosofía de reconectar a los sectores vulnerables con las instituciones y con los programas del socialismo, porque están en desventaja. Hay igualdad de oportunidades, pero no hay igualdad de condiciones en esos sectores para aprovechar esas oportunidades, que fue de lo que Fidel se percató. También este bombardeo subversivo, este deterioro de las condiciones materiales de existencia, no se cuenta con esos programas que fueran un atenuante. Pero si bien es cierto todo esto, también esto no sirve para decir lo que ha dicho el presidente norteamericano de que Cuba es un estado fallido, porque precisamente han hecho falta 243 medidas de restricciones, aún más del bloqueo que impuso Trump y que Biden ha mantenido. Ha hecho falta una pandemia que pone a Cuba en más desventaja que cualquier otro país del mundo para enfrentar, y sin embargo Cuba lo ha hecho con uno de los mejores
menores índices de letalidad del mundo frente a la pandemia, y lo ha hecho desarrollando hasta sus propias vacunas para enfrentarla. Ya tiene 3 vacunas certificadas para uso de emergencia. Y Cuba acaba, por ejemplo, de acordar con Vietnam un suministro de vacunas a un país de más de 90 millones de habitantes. Todo esto indica que a Estados Unidos se le ha ido el tren en que creyó montarse el 11 de julio. Y todo esto que vemos después es la retórica para mantener viva y contenta a esa minoría extremista de Miami, que incapaz de mantener las protestas en Cuba, las hace en Miami, no sobre el terreno de Cuba, porque ya perdió la oportunidad, el tren se le fue. Y Biden, que tiene con esta fantasía, esta pantomima de dar internet ficticia libre a los cubanos, que es la misma ficción con que trataron de dar Televisión Martí, y han invertido cientos y cientos de millones con dinero de los estadounidenses para una televisión que no se ve, lo mismo que va a pasar. Creo que ellos están viendo que se les escapa el tiempo, están desesperados, fracasaron en la maniobra internacional, fracasaron en la OEA, fracasaron con sus aliados, solo consiguieron el apoyo de 20 países, entre los cuales están grandes violadores de los derechos humanos como Honduras, Colombia, Israel, para una maniobra anticubana. Creo que en toda la línea están desacreditados y frustrados en esta agresión. Lo que le queda es complacer a esta minoría extremista en Miami, y yo creo que estamos asistiendo a, eso sí, una vez más, un intento fallido de derrocar la revolución cubana, que todavía tiene muchos desafíos por delante, tiene grandes problemas que enfrentar, pero yo creo que la manera en que está actuando hoy el gobierno cubano, yendo a sus bases, dialogando y renovando las estructuras sociales creadas por la revolución, movilizando a los jóvenes alrededor de las soluciones de estos problemas, el camino para enfrentar estas agresiones, y también adquiriendo una cultura crítica para comprender a nivel popular todas estas maniobras mediáticas y todos estos procesos de las redes sociales. Pero el gobierno cubano no le ha temido a eso. El gobierno cubano, después del 11 de julio, bajó los precios del acceso a internet, hizo nuevas ofertas. Ese es el gobierno que Biden dice que le tiene miedo a la internet. Internet que ellos han limitado para Cuba, incluso impidiéndole conectar a las decenas de cables submarinos que pasan a muy pocas costas de la isla, y que Cuba tuvo que traer la internet con un cable desde Venezuela por más de 1000 kilómetros porque Estados Unidos le impidió conectarse a eso. Esas son las verdades que esta maniobra mediática, de guerra psicológica en las redes sociales, no quiere que se conozcan. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por este espacio para hablar de lo que sucede en Cuba con la verdad. Gracias.